Von der Leyen ha apuntado también a que podría ser un ciberataque, pero es que el CNIO, efectivamente, el Centro Nacional de Inteligencia, sí que ha venido a confirmar que... Pero literalmente hablaron de vibración atmosférica inducida según el operador portugués REN. Una mujer de 46 años que necesitaba un respirador muere en Valencia por el apagón. Según esta fuente, los servicios médicos certificaron su muerte natural. Y esto es lo importante, por lo que Sanidad descarta que el fallecimiento esté relacionado con la falta de oxígeno. Pero él dice, el sistema al menos no arrancó y un número sin confirmar de pacientes fallecieron a causa de la falta de sistemas de apoyo vital según miembros del personal. Sí, fuentes muy fiables, ¿no? Es espectacular lo de este tipo. Así lo denuncian diversos miembros del personal del hospital. No hay ninguna denuncia en ningún sitio, no hay ninguna noticia. Bueno, antes de irnos a, digamos, al posapagón, la contienda, ¿no?, mediática, política, todo el mundo arrimando el ascua a su sardina, vamos a empezar por los bulardos, que ya sabéis que en situaciones de estas, ya lo anticipamos, el lunes, ¿no?, después del apagón, casi de madrugada, pues que seguramente, y con más información, vamos hoy a ver un poco los bulos y bueno, pues incluso teorías de conspiración, etcétera, o al igual que pasó con la Dana, esto de aparte de los mismos, ¿no?, Alvise y compañía inventándose muertos y teoría de la conspiración, el tipo que ahora es eurodiputado, por más que vaya acumulando denuncias, multas, imputaciones, etcétera. Fijaros porque el tipo Alvise Pérez publicó en su canal de Telegram con 688.000 miembros esto que las leyes no están bien si directamente a este tío no le pasa nada por publicar esto, ¿no? Personal del Hospital de Toledo denuncian varios muertos por el apagón. El sistema halógeno, que yo creo que hay luces halógenas, ¿no? Es decir, yo creo que se dice digamos, no es el sistema halógeno, o no sé si se refiere a otra cosa. Dice que no arrancó, yo creo que se refiere a los grupos electrógenos, ¿no?, los equipos, digamos, de autonomía eléctrica que van con diésel, pero él dice el sistema halógeno no arrancó y un número sin confirmar de pacientes fallecieron a causa de la falta de sistemas de apoyo vital según miembros del personal. Sí, fuentes muy fiables, ¿no? Es espectacular lo de este tipo. Así lo denuncian diversos miembros del personal del hospital. No hay ninguna denuncia en ningún sitio, no hay ninguna noticia. He estado mirando por todo y por todos lados y bueno, pues encontré, por ejemplo, esta noticia referida a esto en Castilla-La Mancha. Los hospitales de la región siguen funcionando con equipos electrógenos. No ha habido ninguna incidencia en todo el país y el Ministerio de Sanidad asegura que hay combustible suficiente para la crisis. Aquí en la región la actividad se ha reducido a lo más imprescindible. Bueno, pues de hecho, aparte de esto, pues se hacía esta nota de el Hospital de Toledo, donde, pues igual que a mí me pasó el mismo lunes del apagón cuando fui al hospital aquí en Vallecas, pues los grupos electrógenos daban asistencia a las zonas de urgencia, a las zonas de quirófano, pero a las zonas de, digamos que rayos X y todo eso se suspendió y se aplazó para otra fecha. Pasó lo mismo en el Hospital de Toledo. Los únicos incidentes, como voy a ver, son gente que quedó atrapada en los ascensores y que rápidamente los bomberos lo sacaron y que bueno, pues esto del señor Alvise sería un bulo que se suma a la lista interminable de bulos, incluso pues inventándose muertes cuando hay una catástrofe de estas características, como ya lo hicieron con el parking de Bonaire y con otras muchas más cosas en otros pues desastres, ¿no? Uno de los puntos más preocupantes de este apagón son los hospitales. En el Hospital General Universitario de Toledo esta es la situación. Los bomberos intervienen a esta hora, según testigos, para tratar de rescatar a personas atrapadas en los ascensores. La mayor parte del complejo ha dejado de funcionar. Hablamos de consultas, de cafetería y solo permanece activo mediante generador el servicio de quirófanos. Había operaciones en marcha en el momento en el que se ha ido la luz. Sí, estaban operando a mi madre y nada, han salido a decirnos que no nos preocupásemos, que los quirófanos funcionaban. Y bueno, nos han acompañado para que fuésemos a otras plantas a los baños y demás, abriéndonos por la zona de medicina, la zona interna, y bueno, hay gente atrapada en los ascensores. La cafetería evidentemente ha cerrado y bueno, no sabemos muy bien qué alcance tiene esto, pero parece que es internacional. Y uno de los puntos... El mismo día, esto es del Hospital de Toledo, de verdad, es que el tipo ni lo borra ni nada, lo deja ahí tan tranquilo. Fijaros porque con el tema de las muertes parece que hubo, obviamente el peligro no estaba en los hospitales, sino estaba precisamente en gente que necesita, ¿no? Por ejemplo, máquinas de oxígeno. Parece que hay una muerte en Valencia, pero fijaros, ahora vamos con este titular, parece que sí que en Galicia hubo 3 personas que con el humo, la inhalación
inhalación de, digamos, arrancar un grupo electrógeno, muchas de las personas que necesitan oxígeno tienen o baterías recargadas o sistemas electrógenos para, si hay un apagón, cubrir, pero aún así parece que ha habido 3 fallecimientos, ¿no?, confirmados por inhalación, ¿no?, de decir que es como de manera indirecta. Y fijaros porque el titular este es que se ha publicado en un montón de sitios: una mujer de 46 años que necesitaba un respirador muere en Valencia por el apagón. Bueno, no, esto es el tuit, no se ha borrado, pero si uno se mete en la noticia, aparece esto. Posteriormente, fuentes del Departamento de Sanidad han indicado que la fallecida en Alcira era paciente pluripatológica y que solo tenía pauta nocturna de oxígeno durante 8 horas. Según esta fuente, los servicios médicos certificaron su muerte natural. Y esto es lo importante, por lo que Sanidad descarta que el fallecimiento esté relacionado con la falta de oxígeno. Entonces, el titular, una mujer de 46 años que necesitaba un respirador muere en Valencia por el apagón, según, es decir, no puedes poner un titular de esa manera y luego en el interior que Sanidad te confirme que no tiene nada que ver con el tema del oxígeno y que tú lo dejes el titular sin rectificar, sin aclarar o sin borrarlo o sin incluirlo como otros medios en el titular. Pero a esto se ha jugado totalmente y un caso extremo lo hemos visto en directo, no con muertes, que es un tema más delicado. Pero atención a este momento en directo en el programa de Risto, donde Jorge Morales, que es el técnico que hemos visto, especialista en energía, le ponía la cara colorada precisamente a Chicote del ABC por los titulares sensacionalistas y manipulados que ponía. Fijaros el momento porque es casi historia de la televisión. De momento lo que sí sabemos es que la luz ha subido mucho. Bueno, según según publica ABC, el precio de la luz se ha disparado un 450% hasta los 31,87 euros. Saludamos a Jorge Morales del Abra, ingeniero industrial y director de Próxima Energía. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Risto. Primero de todo, ¿cómo es que hoy sube un 450% el precio de la luz? Bueno, porque el día anterior estaba prácticamente en cero. Entonces, cualquier subida es casi infinita, ¿eh? Pero en realidad ese titular, el titular de ABC, con todos mis respetos... A ver si vas a criticar al periodista. Hombre. Pues es que no hay... La primera en la frente, Chicote, ¿eh? Pero es cierto lo que pone ahí o no es cierto, no sé. No lo he hecho yo, ¿eh? Es un clickbait, no, perdón, a ver, ¿No te gusta el clickbait ahí? El verbo disparar, dejadme por favor que os explique. Utilizar el verbo disparar para titular un precio, el de 32 euros, que es del orden de la mitad del precio medio del último año, ¿vale? Pues me parece que es exagerado. Es decir, voy a dar datos concretos, ¿no? El mes de febrero cerró en 108, hace 3 meses. El precio medio en enero fue 108 y, claro, el precio de ayer, entiendo que es el precio de ayer, es de 31 euros. El precio de la luz se dispara al 450%. Está por debajo de la media. Pero claro, si el precio ayer estaba a 0, poco, o bueno, ahora da los datos con más exactitud Jorge Morales, es como tendencioso, se dispara. Esto, fijaros lo que produce, esto, bueno, en fin, ¿qué pasará? No lo sé, pero concretamente... se dispara al 450% porque el día del apagón obviamente estaba, en fin, a un precio anormalmente bajo, pues es de anormal moral, ¿no? Una moralidad periodística total. El mes de marzo en 53, ¿vale? Es decir, bajó a la mitad respecto al mes de febrero. Y el mes de abril, que hoy acabamos, ha cerrado en 27 de media. Es decir, ese precio es muy parecido al de la media del mes de abril. Lo que ocurre es que el día anterior, el día del apagón, estábamos en 5. Por eso digo, casi 0. Imaginaros que hubiera salido 0. ¿Cuál hubiera sido el titular de ABC? El precio se ha disparado el 3000%. En infinito. Estaba 5 y está... Infinito. Pero una cosa, vale, estamos de acuerdo que igual ha sido un poco exagerado, pero al final es lo que... Se diría que lo malo es que para mañana ya tenemos el precio de mañana. A ver. Y el de mañana es 13. Entonces yo le diría a Chicote que vais a rotular mañana. A ver si... que no hago yo el periódico entero, pero lo traslado, ¿eh? Un 60% se desploma. Bueno, a ver si lo titulan, ¿no? Porque aquí cada medio, ya sabéis, la línea editorial, incluso financiada por gobierno de la derecha, bueno, pues arrima el ascua a su sardina y, bueno, pues valga todo por el relato, ¿no? En fin, es tremendo. Pero bueno,
Vamos, bueno, fijaros, no podía faltar la fiesta Javier Negre, coordinado con Ojeda, que ya lo vimos el otro día el vídeo, diciendo qué curioso que el día del apagón coincida con la imputación del hermano de Sánchez, ¿no? Eso explica muchas cosas. Pero bueno, vamos al día de ayer, porque esto ha sido un poco los posts, pero vamos a los bulos que se difundieron durante el día del apagón, que bueno, pues está el campo sembrado para tirar cualquier bulo y que crezca eso, sobre todo si hay cierta parte de verosimilitud, y ya teníamos pues el miedo que están metiendo con el tema del kit de 72 horas, miedo a las amenazas de Rusia. Bueno, pues esto era, vamos, el campo abonado para lanzar cualquier semilla de bulo y que creciera a toda velocidad. Red Eléctrica desmontó, es verdad que luego Pedro Sánchez salió en rueda de prensa diciendo que, bueno, no descartaría nada, pero vamos a escuchar qué decía en rueda de prensa Red Eléctrica, luego vamos a desmontar porque no se sabe, pero lo que se sabe es que no había ni informe del CNI ni rueda de prensa de von der Leyen diciendo que había un ciberataque, que fue el bulo más repetido durante todo el día, y donde pues Vito Quile, la derecha diario, Alvise y bueno, pues todo ese ecosistema que ya conocemos se lanzaron al monte, pues apostando cada vez un poco más allá, ¿no? Vamos a escuchar primero a Red Eléctrica, luego vamos a ver también cómo los medios difundieron bulos que algunos son bastante surrealistas. Pero con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica, en el centro de control de Red Eléctrica. En este sentido, desde ayer pues hemos tenido la colaboración del CNPIC, INCIBE, del CNI, y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de Red Eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente. Bueno, varios matices. Lo primero es que aquí se habla de la colaboración con el CNI y con INCIBE, que es el sistema especializado en seguridad cibernética del gobierno, por lo cual esto ya descartaría si hubiera habido algún informe del CNI o del INCIBE o del Centro Criptológico diciendo que había sospechas lo hubiera dicho y lo descarta. Pero luego Pedro Sánchez salió, es verdad que se refiere a lo que es Red Eléctrica, las instalaciones de Red Eléctrica, que es quien coordina todo ese movimiento. ¿Quedaría alguna posibilidad? Yo la descartaría, pero por no cerrar o incluso darle bola a lo que dijo Pedro Sánchez, que un poco contradijo esto, como que no cerraban, no daban por cerrado eso. También tiene sentido porque puede ser que en Red Eléctrica no hubiera, pero en las empresas que suministran a la red eléctrica, valga la redundancia, pues se podría haber dado, ¿no? Cosa que no parece que haya ningún indicio, y sobre todo lo que sí había es un campo abonado para este bulo por todo lo que hemos comentado, pero lo que no hubo es, más allá de que sea posible, es decir, la mentira es clara cuando se refiere a un informe del CNI o que a von der Leyen lo ha dicho en rueda de prensa, que son los dos bulos principales que se lanzaron. Esto no ocurrió, por lo tanto es un bulo y aparte, bueno, pues la difundieron, en este caso, bueno, pues en la tele que pagamos todos los que vivimos en Madrid o que pagamos impuestos en Madrid. Doble ración de bulo, no defrauda nunca, ¿no? En una situación importante como esta, pues ahí estuvieron dándolo todo. Manuel, a esto último hay que añadir que el CNI sí apuntaba a la posibilidad de un ciberataque y que también, Cristina, fuentes europeas no lo han descartado, de manera oficiosa, pero no lo han descartado, ¿no? Y eso porque este es más prudente, no lo han descartado porque ahí está el truco de todo, es decir, todo, y luego vamos a ver cuál es el origen de arrimar la ascua a su sardina de la información. Es cierto que en un primer momento decían que no descartaban ninguna posibilidad, que barajaban todas las posibilidades, que se está investigando todas las líneas, un poco lo que se suele decir al principio, ¿no? En el principio de una investigación, y con eso ya inventaron el teléfono cacharrado, no descartan, bueno, apuntan, bueno, dice, incluso hay un informe claro del CNI en rueda de prensa, von der Leyen ha hablado de un ciberataque de Rusia. Bueno, nada de esto pasó, nada. Pero aquí lo sueltan y de hecho la señora esta de rojo va a topísimo. Von der Leyen ha apuntado también a que podría ser un ciberataque, pero es que el CNI, efectivamente, el Centro Nacional de Inteligencia, sí que ha venido a confirmar que Von der Leyen lo ha dicho, un ciberataque, y el CNI ha confirmado que hay un ciberataque. Es decir, ya el salto cuántico ese es tremendo, ¿no? Fijaros cuando lo dice con toda la seguridad. Empieza a mirar los papeles y dice, pues yo no tenía aquí escrito esto, yo había leído que no habían descartado, pero es verdad que la editorial, la línea
que la derecha, ¿no? Y la ultraderecha ha querido mover es esta del ciberataque, que aparte es una tontería. Bueno, una tontería. Meter miedo a la población para justificar lo del rearme, porque otra cosa, porque eso es como quitarle las culpas a Pedro Sánchez. Luego han redirigido y le quieren echar toda la culpa a Pedro Sánchez, ¿no? Y esto del ciberataque realmente le libraba, pero no parece que no hay ningún indicio que fuera responsabilidad del ciberataque. Ha detectado ese ciberataque, decía que éramos centro de muchos ciberataques este año por nuestra posición en la guerra de Ucrania, y apuntaban efectivamente a un ciberataque que esperemos que el gobierno, que está reunido el presidente del gobierno, pueda confirmar ese extremo. Enseguida, Manuel. Enseguida. Bueno, pues ahí está doble ración. Fijaros porque esto de, digamos, lo de von der Leyen, esto se difundió masivamente en redes, yo creo que de manera organizada. Es decir, si hubo un ciberataque, creo que viene de Estados Unidos, bueno, espacios trumpistas de gente que históricamente forman parte de estas campañas de propaganda, pues vinculadas, no sé si a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos o lo que sea, pero por lo que sea hubo un envío masivo. Bueno, esto lo veremos después. Vamos primero con los mensajes de Alvise, luego vamos a ver el origen. Pero Alvise publicó a la 1:50, es decir, antes que todos estos medios, según indican desde la CNN, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado en rueda de prensa que se trata de un ataque directo de la soberanía europea señalando a Rusia. Bueno, esto no pasó nunca, luego lo mezclaron con el tema de la ciberseguridad, que aquí dice que el INCIBE no descarta un ciberataque, que este es como el origen de todo. Luego, esto fue a primera hora, eso ya fue a que el CNI tiene un informe que apunta a un ciberataque. Bueno, esto no pasó absolutamente en ningún punto, ¿vale? La cuestión es que, luego lo veis aquí, el centro cristológico, el CNI detectó el lunes apagón eléctrico producido, podría ser consecuencia de un ciberataque. Pues aquí está Alvise dándole gracias a Telemadrid. Telemadrid confirma la exclusiva de esta comunidad, que es impresionante, las pesquisas del CNI de que el ataque ciberterrorista se iniciaron con nudos VPN situados en el norte de África. Claro, norte de África es Marruecos, ¿no? Francia tuvo que mediar. Bueno, pues ya está Marruecos, ya está el CNI, ya está Alvise Pérez. Bueno, pues los ingredientes de todas estas ensaladas que se suelen montar cuando hay una situación de esta. Así que Alvise dándole gracias a Telemadrid por confirmar su exclusiva. Bueno, ahí está. Obviamente ni la CNN ni von der Leyen atribuyeron a esa oleada de ciberataque. La Unión Europea también lo descartó. Y fijaros porque lo que os decía tiene que ver con esto. Fijaros que ABC lo publicó. Cuidado, un falso mensaje que dice que la CNN está asegurando que el apagón ha sido por un ataque cibernético. Ahí está todo este texto que se tradució a varios idiomas, ¿vale? Se mandó por WhatsApp de manera masiva en varios países, diciendo que Europa no hablaba de España, hablaba de toda Europa. De hecho, otro de los bulos es que toda Europa estaba sufriendo un ciberataque y que estaba todo parado. Bueno, al final era la península. Bueno, pues se decía que la CNN, para darle veracidad, o cosa que se desmintió, todo esto no pasó, pues se difundió. Pero aparte es curioso porque esta cuenta que aparece en varios de mis hilos, sobre todo todos los ataques contra la democracia en América Latina, con Atlas Network y tal, pues esta señora siempre aparece. Maybor Petit, apagón en Europa en una ola de ciberataques sin precedentes, infraestructuras críticas en toda Europa fueron atacadas, el Estado ruso como los principales sospechosos, tal, publicó CNN, ¿veis? Bueno, esto se publicó en un montón de cuentas, así copia y pega. Por ejemplo, esta Miguelina Hernández, cuenta verificada, Trump Baines. Ahí lo veis, exactamente copia y pega, en este caso en español, pero también se vertió en un montón de lugares, incluso artículos copiando exactamente el mismo texto y, bueno, difundiéndose. Y claramente esto fue un bulo predeterminado. Obviamente esto prendió fuerte y se movió por todos lados. Pero fijaros el caso del grupo A3 Media, La Razón. El CNI apunta a un ciberataque como posible causa del apagón. Antena 3, el CNI apunta a un ciberataque como motivo de apagón generalizado en España. Y fijaros que en este vídeo de Onda Cero, que no dice nada de esto, no habla, simplemente pone imágenes del apagón, también lo apuntó a un apagón masivo en España. El CNI habla de ciberataque. Bueno, obviamente luego borraron, Antena 3 borró, cambió, y era increíble porque la página, antes de cambiarla incluso, fijaros, luego cambiaron el artículo. Es decir, si os vais a esta noticia y os vais al navegador, veis cómo se titula: el CNI apunta a ciberataque. No han borrado el dominio, cambiaron el titular, pero lo increíble es que el vídeo era... Bueno, vais a escuchar el vídeo que había, que era un poco lo de
se están estudiando todas las posibilidades, que es muy diferente al CNI apunta a un ciberataque, ¿no? Bueno, ese era el vídeo un poco con el lío este de no se descarta a así, apuntan ahí, es muy diferente. Al final tuvieron que cambiar el artículo después de que el CNI o quien fuera dijera, mira, esto es totalmente mentira, y tuvieron que poner lo contrario. El CNI investiga las causas del apagón eléctrico generalizado en España, no hay indicios de ciberataque. Bueno, pues esto lo cambiaron. Si os vais a esta noticia y pincháis, vais a ver que el origen de la noticia es el CNI apunta, ¿no? A ciberataque. Bueno, fuentes del Instituto. Esto es lo que ponía la noticia de Antena 3, tanto con un titular como con el otro. Y aquí está el punto de teléfonos cacharrados de no descartan, por lo cual mi línea editorial puede decir que está apuntando directamente a un ciberataque. Nacional de Ciberseguridad, del INCIBE, informan de que se están investigando todas las posibles causas, entrecomillado, Sandra, todas las posibles causas de esta caída generalizada que han sufrido las redes de transporte y la distribución en la península. Nos lo decía Lucía Fernández desde la Moncloa y la verdad es que todas las fuentes oficiales coinciden en esa prudencia, no apuntan de momento a ninguna... Prudencia como la que habéis tenido vosotros, ¿no? Inventando el bulardo o difundiéndolo, ¿no? Es verdad que luego vamos con Portugal. En Portugal se difundió el bulo que el gobierno dijo que era un ciberataque, luego que era un cambio meteorológico brusco y muchas publicaciones iban en esa dirección, ¿no? O que REN, el operador, lo había hecho de esa manera. La causa concreta, se investigan varias vías como posible motivo de esta caída. Fuentes del Instituto Nacional. Pues nada, ahí veis el truqui y bueno, fijaros esto que es espectacular. Esto yo creo que no lo iba a ver nunca. Colt en Trambasagua, uno de nuestros cromos favoritos de los buleros de este país, desmintiendo Colt en Trambasagua a Iker Jiménez, que decía que le llegaba un comunicado del CNI apuntando a ciberseguridad. Información reservada del periodismo libre de Capitán Bitcoin y compañía. Me están llamando. Llegaba un comunicado que hablaba del CNI y hablaba de la posibilidad, venía CNI, palabra ciberataque. Así de claro. Así de claro. A esta hora yo creo que no tenemos resortes para ir en esa línea, o sí, no lo sé. No lo sé. Yo sé que no alguien sé con nada. muy buenas fuentes es Alejandro Entrabasaguas. Bienvenido, Alejandro. Hola, Iker, buenas noches. ¿Cómo será la cosa para que en Trambasagua diga a Iker Jiménez eso que está diciendo es una auténtica mamarrachada? Es decir, no tiene sentido una mamarrachada, porque primero el CNI no hace comunicado y aparte ya aclaró que no... Es decir, imagino que en cuanto salieron titulares de esto, pues llamaría y dice, oye, esto es totalmente falso. Pero bueno, vamos a escuchar a Colt en Trambasagüas. ¿Y qué sabes tú? Pues ya de primeras te digo que si está circulando un comunicado en nombre del Centro Nacional de Inteligencia es completamente falso, porque el CNI no emite ningún tipo de comunicado. El CNI asesora al gobierno y ya es el gobierno el que toma la decisión oportuna. A mí la información que me trasladan es que el CNI en ningún momento ha atribuido la causa de este apagón a ningún ciberataque, ni mucho menos a ningún uso, y desde la Unión Europea ya se ha dicho hace apenas unos minutos que también lo descartan no solo en España sino en cualquier otro país. Por lo tanto, el tema del CNI, la intervención del CNI en este episodio, pues sí, están muy preocupados y están siguiendo cuáles pueden ser las causas, pero en ningún momento atribuyen que esto se pueda deber al ataque de ninguna potencia extranjera. Bueno, fijaros porque hay muchas de todas esas que yo creo que son fuentes de Portugal, que luego se desmintió, era todo falso, pero muchas de ellas. Pero fijaros que en La Sexta, ¿no?, que también criticaron el tema de los bulos, un poco como lo de salieran a desmentir los bulos del parque de Bonaire, ¿no?, precisamente contra Iker, y ellos habían sido los primeros que habían difundido el bulo. Bueno, pues aquí van un paso más allá, no es que sea un ciberataque, es un ciberataque de los rusos, te lo dice un tipo financiado por los Estados Unidos, ¿no? Porque no sería la primera. Donald Trump está reflexionando. Se ha tomado unos días para reflexionar qué va a hacer en la guerra de Ucrania. Vimos la foto en la Basílica de San Pedro. Todo apunta a una semana crítica para la guerra de Ucrania. Si descartamos el accidente y apuntamos a la vía del ataque, ¿quién está realizando este tipo de sabotajes en Europa? Rusia. Es Rusia. Está claro. Rusia está intentando desde un principio ejercer un coste que los países europeos que apoyan a Ucrania paguen un precio. El Centro de Estudios Internacionales Estratégicos de Washington cuantificó esta espiral de ataque el año pasado, en el mes de marzo. Del 2002 al 2003, este tipo de... Bueno, para mí no es casualidad que se difundan estos bulos apuntando a Rusia, estos mensajes de WhatsApp, procedencia de Estados Unidos y tal, y luego este tipo que
es becado Fulbright de la Washington School, no sé qué. Bueno, todos los nombres que tienen son en inglés, organizaciones norteamericanas o anglófilas, masones anglófilos, como diría Santiago Cuneo. Pero el tipo, sin ningún tipo de complejo, esto de la prudencia, no, aquí ha habido un sabotaje de Rusia. Sabotajes se ha multiplicado por 4 y del 2023 al 2024 por 3. Y no es solo que de repente un almacén en Lituania, coja fuego, o no es que... Claro que de fondo siempre está Ferreras como... Algo muy puntual, como un cable submarino casualmente se ha cortado. Ya estamos hablando de una escalada. Y estamos hablando de apuntar a infraestructura básica estratégica como es la distribución de agua, la distribución de electricidad, incluso asesinatos. El CEO de una de las empresas de defensa más importantes de Alemania estuvieron a punto de asesinarlo. Por lo tanto, todo esto en este contexto, en esta semana crítica, apunta a que... Oye, el que lleva la producción ahí, no sé qué está pasando, pero se le escucha todo lo que está murmurando Ferreras. No es un accidente, alguien lleva mucha carrerilla, mucha ventaja, incluido en el terreno de los ciberataques, para defender lo que a lo mejor no va a poder seguir defendiendo en el campo de batalla en Ucrania. Bueno, pues nada, ahí tenéis al experto de Ferreras. Bueno, fija porque... Obviamente en redes, imaginaros, lo de esta gente es un día de fiesta, ¿no? Como decía Karina en la canción, ¿no? Hoy es un día de fiesta y, claro, lo celebraron por otro lado Alvise Pérez, por supuesto, hablando de Rusia, von der Leyen, todo ese bulo que hablamos, no solamente en Telegram. Vito Gil, el CNI señala como muy posible ciberataque como causa del apagón. Espectacular. Hércules, última hora, toda España y Portugal sin luz, por lo que parece un ciberataque. Con un par medio de Vox. Y luego fijaros porque todos estos medios que yo creo que los pagan los mismos, al final todos tienen el mismo capital, todos están conectados, Hércules, La Derecha Diario, UHN Plus, pues de toda esta internacional reaccionaria, todos repitiendo lo mismo. Algunas fuentes locales mencionan un ciberataque, dice UHN Plus, todos con el verificado dorado, ¿no? No sé si lo da Elon Musk para tener más influencia, más impacto, o lo pagan. Yo creo que Elon Musk paga la batalla cultural a través de mentiras. Veis que todos repiten ciberataque, mundo en conflicto. Veis que son todas igual, se hacen pasar por medios de comunicación, pero son cuentas de Twitter que Elon Musk les favorece para que tengan más impacto, que son sensacionalistas y que luego pues impunemente difunden bulos. Bueno, pues eso estuvo a tope, a topísimo el día del apagón, como no puede ser de otra manera. Y fijaros porque también otro que salió es Juanma Moreno. El apagón podría ser causado por un ciberataque. Esto lo reproducieron también un montón de medios. Esto no es un bulo porque lo dijo, pero digamos que el campo, como decía, estaba abonado, era verosímil. Ya se había metido mucho miedo con este asunto. Así que nada, fijaros porque lo que os decía de Portugal, CNN en portugués, atenção, está circulando informação falsa com o nome da CNN. O diretor de informativo da CNN Portugal esclarece que a informação que está avançada nas redes sociais e órgãos de comunicação social portugueses que citan a CNN Internacional como fonte que atribuye origen do apagão a un ciberataque ruso e inteiramente falsa. Bueno, pues ahí estará la información. La CNN no ha confirmado un ciberataque ruso a causa del apagón, según informa la Unión Europea, así que eso está claro. Incluso el gobierno portugués descarta también ciberataque como causa del apagón. De hecho, había salido como que Portugal... es lo mismo, no descarta, es lo mismo que le han hecho también al gobierno de España, al CNI, no descarta, pero que en Portugal dice que esto es un ciberataque, ¿no? Y encima lo dice CNN, ¿no? Y von der Leyen y compañía. Bueno, pues fijaros que este bulo, que yo creo que uno de los orígenes es como que en Portugal apuntan, ¿no? Hubo uno que fue surrealista, no sé si esto me imagino que lo habéis visto, lo habéis escuchado, porque como Reuters da esta noticia falsa como que la fuente es el operador portugués REN, lo empiezan a replicar, pero primero que era como surrealista, es decir, como que no tenía ningún sentido, pero aparte es que no había pasado. Es decir, el clima había sido estable, no había pasado tormenta, no había pasado nada. Fijaros con la Dana, ni siquiera con la Dana se fue la luz. Imaginaros, es decir, cómo
es decir, el grado de invención o de locura de esto, pero literalmente hablaron de vibración atmosférica inducida según el operador portugués REN. Un comunicado apunta a variaciones extremas de temperatura en el interior de España que habrían producido la caída de toda la red eléctrica en nuestro país y Portugal. Bueno, en fin, sin embargo, los expertos consultados descartan algún fenómeno natural. Sería muy extraño, ¿no? Es que no. Fijaros que un montón de medios, esto es, por ejemplo, el Mundo. Última hora, el operador portugués REN atribuye, claro, una vez que una agencia de comunicación difunde el bulo, pues ya lo dan en todas partes, pero el operador eléctrico de Portugal REN dice que nunca ha hablado de fenómenos atmosféricos extraños ni de nada de esto. Pero es verdad que la agencia Reuters lo informó y vuelvo a decir, ¿de dónde es Reuters? Es decir, aquí hay cosas raras intencionadas que obviamente creo que no son casualidad, pero obviamente luego se borró, pero en fin, lo que sí, que el origen es España, pero de ahí pues van cogiendo titulares y luego pues lo replicaron todos los medios. Fíjate también Televisión Española, que yo creo que es un error. Es decir, bueno, por más que digan las fuentes, sí, según Reuters, el operador portugués dice esto, pero coño, ¿no tienes tú a EMET para, cuando dices esta noticia, contrastarla y decir esto es un bulardo? Lo que nos lleva de Portugal es que apuntaban a un posible origen, una posible causa atmosférica. Sí, según la red de electricidad portuguesa, en un comunicado que ha enviado a la agencia Reuters, asegura que la causa de este apagón podría ser debido a las variaciones extremas de temperaturas que se habían producido en el interior de nuestro país, en el interior de España, que produjeron, hablan de oscilaciones anómalas en las líneas de alta tensión, un fenómeno que califican, dicen, es conocido como vibración atmosférica inducida. La compañía asegura que debido a la complejidad del fenómeno y a la necesidad de reequilibrar los flujos de electricidad a nivel internacional, se estima que se pueda llegar a normalizar la situación y restablecer el servicio completo en Portugal en una semana. Son los plazos de los que... Bueno, y en una semana habla, bueno, en fin, y luego me imagino que ya estarán... de electricidad portuguesa. Bueno, pues claro, tendrías que haber preguntado a la EMET. De hecho, la EMET publicó este tuit. AEMET informa, durante la jornada del 28 de abril no se detectó en España ningún fenómeno meteorológico atmosférico inusual, ni tampoco variaciones bruscas de la temperatura en nuestra red de estaciones meteorológicas, ni yo he escuchado ni he visto nada raro en redes. Y fijaros, Antena 3, que había dicho lo del ciberataque, cómo usan este asunto, también lo desmienten en sus servicios meteorológicos, pero fijaros la cara esta, esto me huele raro, Pedro Sánchez está mintiendo. Un ciberataque, a mí no me engañan, no sé, en fin. Fijaros el tonito de la presentadora y luego el desmentido, ¿no?, de este bulo. Parece ser que se apunta una posibilidad, Roberto Brasero, ya que estás aquí con nosotros, a ver si nos lo puedes explicar para que lo comprendamos, que este apagón se podría deber no a un ataque de ciberseguridad, sino a una vibración atmosférica inducida a temperaturas, ¿no?, anómalas, ¿no?, en España. Sí, ha trascendido ese teletipo de... No podría ser, a lo mejor no es un ciberataque, es una cuestión inducida, no sé cuánto, nos quieren engañar, pero obviamente lo desmontan también. Reuters, Sandra, que hace referencia precisamente al operador eléctrico de Portugal, a la red eléctrica portuguesa, que dice exactamente que el fenómeno atmosférico se debería a variaciones extremas de temperatura en el interior de España que podían provocar esa oscilación atmosférica. No ha habido variaciones extremas de temperatura en España en las últimas horas. No ha habido tampoco temperaturas extremas, el calor que otras veces está relacionado también con fallos en el suministro eléctrico, y no ha habido tampoco cambios de presión, que esos podrían originar, a su vez, estas oscilaciones bruscas como pueden darse en una tormenta. Tampoco hemos tenido, en otras ocasiones, tormentas solares que han repercutido en la propagación eléctrica. También las tormentas solares suelen incidir sobre todo en las ondas de radio, pero a veces también suelen dificultar o tener repercusión en las líneas de alta tensión. En este caso, las tormentas eléctricas no han sucedido, ni hay previsión de que sucedan, por lo tanto, no estaría relacionado con ningún fenómeno atmosférico, ni del clima terrestre, ni en este caso de esas otras tormentas, erupciones solares que a veces afectan a las comunicaciones. En este caso, no sabemos de dónde han salido esas reflexiones del operador eléctrico portugués, pero no tenemos constancia de ningún fenómeno atmosférico anómalo que haya podido ocurrir en España. Bueno, eso es una paja mental tremenda, que no sé dónde ha salido, pero el REN dice que nunca ha dicho nada de eso. Reuters no sé. En fin, habría que mirar por qué el origen de estas cosas tan extrañas.
Y bueno, así lo veía, ¿no? El otro día, el aviso que hacía. Más creo que, más desde los medios públicos, tanto en Radio Nacional, como dices, donde vengo ahora, como ahora, aquí en Televisión Española, creo que debemos ser muy responsables con no propagar bulos. Es decir, la situación en el sector eléctrico es muy compleja. Hay decenas de miles de máquinas funcionando en tiempo real y dando 50 vueltas por segundo. O sea, esto quiere decir una vuelta cada 20 milisegundos, ¿vale? Y lo que ha pasado es cuestión de eso, de milisegundos, ¿vale? Y llevará meses determinar exactamente qué es lo que ha fallado. Bueno, pues, ¿qué queréis que diga? No le han hecho mucho caso a este señor, han difundido bulardos de todo tipo. Y luego, fijaros la línea editorial de este asunto, cómo Teleayuso a lo suyo. Fijaros cómo editorializan la falta de responsabilidad de Pedro Sánchez. Quizá no le falte razón con todo este asunto del apagón, pero claro, cuando también dice esto ya lo hizo con la Dana y con la residencia en el COVID, bueno, vamos a verlo porque es la cúspide, ¿no?, de la manipulación. Una vez más, con el apagón, el presidente del Gobierno ha eludido asumir las responsabilidades de su Gobierno en una crisis tal y como ha hecho ya en otras ocasiones. La pandemia, la Dana de Valencia, la ley del sí es sí son ejemplos de que para Sánchez la búsqueda de responsabilidades siempre ha estado fuera del Gobierno. Una nueva crisis que el Gobierno tiene que gestionar. Antes incluso de saber las causas, Sánchez ya tiene culpable. Exigiremos las responsabilidades a los operadores privados. Y se refiere a Red Eléctrica como operador privado cuando el principal accionista es el Estado y su directora es una exministra socialista. No es la primera crisis en la que el presidente busca otros responsables. 2020, pandemia, los muertos van en aumento. Sánchez descarga la responsabilidad en los presidentes autonómicos. Recordemos que son las comunidades autónomas quienes tienen la capacidad de gestionar la emergencia sanitaria. Hace no tanto, la Dana de Valencia dejó 225 muertos. El Gobierno no declaró la emergencia nacional. Ni si necesita más recursos, que los pida. Y desde el principio apuntó a Amazon como el responsable. Personas en posiciones muy elevadas, que no han estado a la altura de sus responsabilidades. Responsabilidades que Sánchez ha cargado sobre otros en más de una ocasión en estos 7 años de gobierno. Bueno, espectacular. El perro Sánchez el culpable de todo. Y ojo, en esta le está echando la culpa a... bueno, ojo, está sacando la patita de culpabilizar a las empresas, a las cuales han deportado una creencia, una fe que, bueno, pues no se le iba a jugar. Bueno, pues es lo que pasa cuando pones en manos un sector estratégico de empresas privadas que hacen récord, más de 11.000 millones de beneficios anuales y que no ponen las medidas para prevenir este tipo de situaciones. Bueno, vamos con el resumen, siempre muy cuidado en el análisis de Héctor de Miguel, resumiendo un poco todo lo ocurrido y bueno, pues esos piques entre partidos, acusaciones, Pedro Sánchez criticando a las empresas eléctricas, como que van a investigar a ver qué es lo que pasó. Y quien intentó alumbrarnos ayer fue el Faro de Occidente, Priti, que salió 5 horas después del apagón a decir que todos tranquilos y que estaban investigando, que para eso también podías haber salido a las 2, que es cuando estaba anunciado. Y luego ya sí, por la noche ya salió otra vez y vino a decir lo mismo. Así que veamos qué nuevas cuitas nos ha deparado el perro este mediodía. El gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Se podían haber tomado medidas, haber hecho caso a Antonio Muriel y haber obligado a todas las empresas a tener esos sistemas combinados, por ejemplo de gas, para bueno, pues equilibrar el suministro y que siempre cumpla esa regla de que lo que se produce se consume y que siempre tiene que estar a una velocidad determinada, etc. ¿no? Pero obviamente se toman riesgos y se reducen costes por parte de las empresas y luego pasa lo que pasa. Y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Exigir las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. El PSOE amenazando al sector privado, Están ahora mismo en Naturgy ahora acojonados. Bueno, como en Tecnocasa, más o menos. Que lo que deja de funcionar en un apagón son los ascensores, no las puertas giratorias. Ay, qué buen día para recordar que igual podríamos nacionalizar una eléctrica, ¿no? Pero vamos, que da igual lo que diga Priti, porque Feijóo, que no es consejero de Red Eléctrica porque no quiere, tiene claro que aquí se están tapando cositas. Oiga, ¿qué ha pasado en nuestro
nuestro país, se ha pagado, nos hemos quedado con un apagón eléctrico, nos hemos quedado con un apagón de telecomunicaciones y ahora estamos en un apagón informativo. A ver, no me extraña que Feijóo tenga tan presente lo de apagón informativo cuando está justo celebrando el Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia. Y justo hoy que se cumplen 6 meses de la Dana. Bravo. ¡Huevos gordos! A ver, vale que quisieran esconder a Amazon, coño, pero tampoco hacía falta esto. Aunque ayer sería un día grande para Amazon, ¿eh? Porque estuvimos todo el día incomunicados, él igual no notó nada. Vale ya de bulos. Además parece que justo el día que nos apagamos todos, a Amazon se le encendió la bombilla. Nos alegramos de que fuera solo la bombilla. Primera hora de la mañana, el suministro eléctrico se ha restablecido al 100% en la Comunidad Valenciana desde las 4 de la mañana. Desde el inicio del apagón generalizado, sobre las 12:34 de ayer, hasta las 6:30 de hoy, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 31.776 llamadas. ¡Fua, qué claras tiene las cosas hoy, eh! Bueno, ya tendrá guardado a Cecopia en Google Maps como casa. Seguro que esta vez, que sí que le pidió al gobierno central que tomara el control, lo hizo como solo él sabe hacerlo. Y solo tú. En fin, bravo por él, porque es un acto de madurez asumir que eres un inútil y quedarte en casa. Bueno, aunque según tuiteó el propio Carlos Mesón, estaba en una reunión de seguimiento y evolución de la situación provocada por el apagón energético. Texto que acompañó con esta foto que parece el reservado del Ventorro. Su comité de expertos debe ser gente preparadísima en multitud de campos, porque solo ha necesitado reunirse con 3 personas. En esa mesa que veis ahí, que huele a tapete y a pacharán desde aquí. Esa mesa está pidiendo tarde de cinquillo, perejila, chinchón, escoba y mus. Y luego ya por la noche jugarse la dirección de Apunt al Street Poker. Pero mal que Amazon no es el único centrado en lo importante, que no es solo que con lo del apagón quisieran tapar lo de la voladura de las presas, que eso es grave, sí, pero es que hay otras cosas de las que nos olvidamos muy pronto y que son directamente dramáticas. Hay una cosa que también quiero destacar y es que también hemos pensado en los turistas, no dejando a la gente desasistida y pensando que no nos importan, porque nos va la imagen de España en esto también, claro, un y país que sufre apagones. Pero es que nadie piensa en los turistas. ¡Ay, ayúdenme! Esa gente ahí sin poder hacer el check-in, sin poder pasear en un tuk-tuk, sin poder comprar pollofres. Bueno, sin poder descargarse su Golden Visa. Pues para eso está Ayuso, que no se olvida de los más desfavorecidos, porque son turistas, no el abuelo de nadie. Siempre les digo lo mismo, yo los cuido. Y ojo a la manera en la que anunció ayer Ayuso las medidas que iba a tomar por el apagón. Lo que vamos a hacer desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid es pedirle al Gobierno de la Nación que active el Plan 3 de emergencias para que el Ejército pueda preservar el orden. Ahí está, vestida de verde Zelensky, porque ella siempre está preparada para matar, en mitad del campo y a lo Pablo Casado, con una vaca detrás. A esa vaca la podríamos llamar Mar. Sí. Ojo con la vaca, que si la acaricias te destituye. Ah, ¿sí? En fin, ojo Carlos Mesón. Creo que el mote le viene que ni pintado, ¿no? En los momentos de crisis se refugia, ¿no? En mesones a gestionar crisis. Pero bueno, por resumir mucho lo que ha pasado. Obviamente, más allá de los bulos, ha habido, bueno, cuchillos que se han lanzado y bueno, ¿qué ha pasado? Se tardará, pero por ahí Antonio Muriel daba algunas pistas, pero es cierto que hay una cosa, lo ponía aquí, Memorias de Pez, ¿no? Porque es verdad que se hablaba mucho, ¿no? De qué pasaba hace unos años con la cuestión de que si iba a haber un apagón. Todo esto se movió mucho con el tema de la guerra Rusia-Ucrania, y es cierto que no hay problema de desabastecimiento. Si es que nosotros vendemos, y de hecho se estaba vendiendo en el momento del apagón, estamos vendiendo casi un 20% a Francia del sobrante de nuestra energía, y digamos que los derroteros, la cuestión viene por otro lado. Pero bueno, lo que sí han aprovechado para, es decir, PP y Vox, es para atacar a Pedro Sánchez. Esto ya lo vimos el otro día, pero bueno, vamos a ver el último ataque. Gracias. Nos pareció que fue lenta e ineficaz, y tanto es así que estuvimos hasta bien entrada la noche con una parte importante del territorio nacional y de la capital del país en negro, y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que tenemos que ver a lo largo del día qué ha ido sucediendo durante estos días, y desde luego evitar a futuro que nos volvamos a encontrar en una situación de estas características. Desde luego un país como el nuestro, un país de luz, no puede quedarse a oscuras a ojos del mundo. Y por otro lado, es otro debate que mantenemos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde hace mucho, es insistir en ese cierre de nucleares que nos está debilitando desde el punto de vista energético. Bueno, ahí ha salido el tema de las nucleares, que al final, bueno, puedes arrimar narrativamente el asunto. Fijaros, Abascal exigiendo la dimisión de Pedro Sánchez. Una vez más, el gobierno de Sánchez nos ha llevado al caos.
No es la primera vez que esto sucede y sabemos, ya lo hemos advertido, que no será la última. Durante las largas horas sin electricidad, todos los españoles se han hecho muchas preguntas y es nuestra obligación repetirlas. ¿Cómo es posible que el gobierno diga que no sabe nada? ¿Nos toman por estúpidos? ¿Qué mentira va a inventar hoy para eludir sus responsabilidades? ¿Por qué no dimiten hoy mismo, empezando por Pedro Sánchez, todos los que decían que no había riesgo de apagones? Porque eso eran bulos de la ultraderecha. Bueno, pues nada, todos a dimitir y fijaos porque esto lo ha publicado, de manera continuada. Ahí, fijaros porque este es el debate, ¿vale? Renovable o nuclear, ¿eh? ¿Veis? Deja de mentir sin vergüenza, tú has provocado el apagón. Tú has provocado el apagón, perro Sánchez. Sánchez asegura que no hubo un problema de exceso de renovables, que es un poco lo que ahora parte de la ultraderecha, los negacionistas están como alimentando la Agenda 2030, el globalismo, los ecologetas, etc., ¿no? Lo cierto es que nuestro sistema eléctrico ha operado en numerosas ocasiones como el día de ayer, con absoluta normalidad. No hubo un problema de exceso de renovables, como tampoco hubo un problema de falta de cobertura, de demanda insatisfecha. De hecho, cuando se produjo el apagón, la demanda era de 25.180 megavatios. Para decirlo en términos coloquiales, a la ciudadanía y a los medios de comunicación que no son expertos en esta materia, estamos hablando de una demanda de electricidad relativamente baja y bastante normal a lo largo de los días previos a esta crisis. Y, por tanto, la disponibilidad de sistemas de generación era evidentemente amplia. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. Bueno, pues dicho queda. Ahí está el debate. De hecho, en este vídeo se ve, el diario.es justamente lo ha recogido de esta manera. Y este sería un poco el centro del debate. Insistir en ese cierre de nucleares que nos está debilitando desde el punto de vista energético. ¿Nos toman por estúpidos? ¿Por qué han impuesto políticas para destruir centrales energéticas en España? Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. Las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas, y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables. Con mayor dependencia nuclear, la recuperación no hubiera sido tan rápida como la que estamos viviendo. Vale, pues ahí están los puntos de vista, y fijaros porque yo creo que Jorge Morales ha estado dando bastante punto, ¿verdad? Que se le dice que él forma parte del lobby de las renovables y tal y cual, o más vinculado al gobierno. Bueno, no lo sé, pero la información que da es bastante cercana a la realidad, seguramente con su sesgo, pero dijo varias cosas, ¿no? Aparte, no solamente hay una cosa, hay un punto de unión entre lo que dice Jorge Morales, lo que dice Antonio Turiel y lo que dice, por ejemplo, el que están invitando todas las líneas editoriales de derecha, que es el que tiene una cuenta de Twitter a favor de las nucleares. Hay que ver los puntos en común, las zonas en común que dicen todo, y luego sacaremos una conclusión. Hay muchos intereses económicos detrás del sector eléctrico, ¿vale? Y que por tanto ahora están aprovechando el oportunismo, digamos, de culpar a uno o a otro dependiendo de lo que a uno le interese, ¿no? Si uno quiere demonizar las renovables es el momento ideal. Si quiere demonizar las nucleares también, porque puede decir que, por ejemplo, a esta hora todavía no hay ninguna nuclear operando. Es decir, las nucleares no se han recuperado todavía del apagón de ayer, ¿no? Casi un día y pico después, ¿no? ¿Pero estaban operando antes también? Estaban operando 4 de las 7, pero estaban operando parcialmente, digamos, las nucleares, y en el momento... Más o menos lo que Ana Rosa, Susana Griso, el Nacho Abad, pues Iker Jiménez, todos, básicamente, que es gran parte de la escaleta en todas las televisiones privadas, es que si hubiera habido muchas más centrales nucleares no hubiera habido el apagón, o si hubieran estado todas en marcha, o no sé qué historia. Bueno, pues obviamente no todo es blanco y negro,
pero no es así tampoco, ¿no? No es ni un extremo ni el otro. Todo el apagón se fueron a cero, pero es normal. O sea, es que las nucleares realizan una función dentro del sector eléctrico, ¿vale? Y su función no es reponer el suministro, ¿vale? Igual que las renovables realizan otra función y tienen virtudes, pero también tienen defectos. Todas las tecnologías, no hay ninguna tecnología perfecta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que precisamente sabiendo esto, los intereses que hay ahora en el sector, lo que hacen es que, pues por eso escuchamos estos bulos, ¿no? Y por eso yo lo que voy a tratar hoy aquí es de deciros, mira... Bueno, ese era un poco el debate, pero había un comentario que había leído antes con Antonio Turiel que, digamos, la nuclear es algo así como un transatlántico en una carrera de Fórmula 1. Lo que decía Antonio Turiel es que es la base, ¿no? Dentro de la demanda que hay, ya sabéis que hay dos reglas de oro. Una, toda la energía producida hay que consumirla, si no estás en problema. Y la otra, que tiene que ir siempre a 50 MHz. Entonces lo que tiene... digamos como, no recuerdo el término, pero era la energía de base. Es decir, la nuclear es para cubrir lo que se sabe que se va a gastar, pero es totalmente rígida, no tiene la capacidad de subir, bajar, como puede pasar con otros tipos de energía. Entonces, para eso vale, pero es muy rígida para variar, ¿no? Y luego, si hay un apagón, tienes que gastar energía para por seguridad. Bueno, hay un montón de cuestiones, pero hay otro dato que da y que es un hecho real, que es este. Ahora mismo no sabemos lo que pasa. Si hay algunos datos que vamos teniendo y que esos datos nos pueden hacer pensar, por ejemplo, nos pueden hacer descartar un ciberataque en primera instancia. Luego puede ser que haya algún ciberataque que haya contribuido. Porque te anticipo una cosa, Jesús. Para que se produzca un apagón como el de ayer, no puede ser un fallo simple. Es decir, tiene que ser múltiple. Seguro que hay al menos dos causas. Esto es lo primero que te digo, ¿vale? Primer titular, al menos dos causas. Por tanto, no digamos que solo la fotovoltaica o solo la nuclear o solo esta, porque como mínimo ha habido dos cosas. Digo como mínimo, seguramente va a haber más de dos. Bueno, pues esa es una. Luego, fijaos porque algo que no ha pasado y que se ha criticado bastante es el papel de la presidenta de Red Eléctrica, ¿no? Ya sabéis que hay un debate que si esto es privado, que si es público. Bueno, la realidad es que solamente es un 20% público porque el PP y el PSOE lo han privatizado a cambio, pues seguramente de repartir a políticos en su consejo de administración con millones. Y es que un ejemplo es fijaros, lo lógico es que quien tuviera que dar explicaciones fuera Beatriz Corredor. Después de la crítica ya ha aparecido, el sueldo son 1.500 euros diarios, son cerca de 600.000 euros al año, no sé si son 56.000 euros al mes. Bueno, una auténtica locura y que, bueno, pues son, no sé si es de colección porque ella también fue ministra de Vivienda. Entonces, bueno, mínimamente tendría que dar la cara y dijo en su momento que era totalmente fiable, que nunca era imposible que fuera a haber un apagón. Esto lo ha usado la derecha para moverlo y esto es lo que dijo en la televisión pública con Javier Ruiz. ¿Temen que esto pueda volver a ocurrir? A ver, el riesgo cero en un sistema físico es imposible de descartar. Lo que sí te digo es que tenemos el mejor sistema del mundo y lo voy a reiterar. Un sistema como el nuestro, con su tamaño y su escaso nivel de interconexión, ha sido capaz de recuperar todo el suministro en cuestión de horas. Eso no lo puede hacer nadie. Habéis hablado de Estados Unidos, no pudo hacerlo. Italia, Alemania, Chile no han podido hacerlo. Y eso se debe a dos cosas. A la labor de gestor de red eléctrica que tiene unos parámetros de seguridad, unos dispositivos, una calidad de mantenimiento excelsos y sobre todo a un personal técnico que es el mejor del mundo, entrenado en todo tipo de situación, incluyendo un apagón, para que el proceso de reposición, que es muy delicado y muy difícil, se hiciera de forma impecable y en un tiempo récord. Por tanto, yo debo decir que esta casa ha estado a la altura de lo que el servicio público requiere. Me preguntas, ¿puede volver a ocurrir? Ha ocurrido, y que ha ocurrido nos lleva a tener que identificar de forma muy puntual las causas para ver si los sistemas de seguridad dispuestos en el ámbito europeo y en el ámbito español tienen que ser reforzados porque ha ocurrido algo que es un comportamiento anormal del sistema en circunstancias que no eran anormales. Y por tanto, esa información va a ser clave para poder... Dime. Bueno, en fin, creo que se podía hacer algo más con la información que tenemos y precisamente lo decía, bueno, ya lo hemos visto antes Antonio Turiel, pero aquí lo resumía muy claramente. Aquí había algo que él lleva denunciando mucho tiempo y que claramente ha estallado. Has dicho que lo que ocurrió ayer podría tener que ver con la codicia de las grandes empresas privadas de energía. ¿Podrías explicar esto, por favor, para dar contexto a todo lo que ha ocurrido? Bueno, a ver, lo que pasó ayer es que se ha puesto un montón de electricidad generada por sistemas fotovoltaicos en una red de alta tensión.
sin poner sistemas de estabilización cuando se sabe que esto es algo que se tiene que hacer. Entonces ahí, bueno, pues no se ha hecho porque era más barato ponerlo sin estos sistemas y hasta ahora esto había funcionado porque la propia red estabilizaba la corriente. Pero ayer pasó que había pues un 60% de electricidad generada por medios fotovoltaicos y allí lógicamente se necesitaba algo más. Y encima, por si esto no fuera suficiente, todavía podrías compensar el problema si tú tuvieras centrales de gas de ciclo combinado a la espera, quemando gas, manteniéndose preparadas al ralentí, pero no se ha hecho porque no querían quemar gas, porque el precio de la electricidad está muy bajo y entonces han preferido apagarlas y las han apagado del todo. Con lo cual, además, luego cuando se han tenido que poner en marcha, eso ha llevado horas. Entonces ha sido una imprudencia increíble que yo creo que no se tiene que consentir, porque además yo creo que actualmente la regulación es bastante clara respecto a la calidad y las especificaciones de cómo se tienen que poner los sistemas de producción de electricidad. Y aquí, pues por ganar un poquito más de dinero, han dejado el país a oscuras y todavía, bueno, pues las consecuencias han sido relativamente menores. En otra ocasión nos podemos encontrar que esto cueste repararlo días y no son semanas. Bueno, pues imaginaros, el que avisa no es traidor. Esto ya lo venía diciendo hace 4 meses. De hecho, hubo 5 grandes eventos que estuvieron a punto de producir lo que ha pasado y que están jugando con fuego hasta que se han quemado, porque imprima el interés económico de esas medidas regulatorias para cumplir esas 2 reglas de oro que se complican mucho, sobre todo con empresas, ¿no?, fotovoltaicas, es decir, con energía fotovoltaica, principalmente de las renovables, porque digamos que tanto llegar a esas 50 Hz por segundo como para equilibrar la velocidad, como para regular la velocidad que se necesita y la cantidad de energía, pues obviamente necesita un elemento de soporte que es ese ciclo combinado, pero vale dinero. Entonces, bueno, pues han estado en la cuerda floja sin red. Así que no se ha hecho todo lo posible. Yo lo tengo claro, es decir, y vamos, me parece que aquí claramente se están tapando las vergüenzas de las empresas privadas y obviamente quien financia a todo el cortijo mediático, pues son precisamente esas empresas energéticas que tienen, bueno, pues ese interés en tapar las vergüenzas, ¿no? Hay mucho dinero en juego, están haciendo ganancias récord y lo decía aquí Jorge Morales, bueno, pues un poco justificando el porqué de esto, ¿no? Yo estoy más en la posición de Antonio Muriel, sin ningún tipo de pena ni de complacencia con las empresas energéticas y con la responsabilidad del gobierno de haber protegido a su ciudadanía y la seguridad energética. Te digo, no lo sabemos. Porque, en primer lugar, no sabemos lo que ha pasado. Entonces hay que esperar primero para ver lo que ha pasado. Pero es que, fíjate, hoy he dicho una cosa y alguien me ha mirado como, este tío está loco. Verás, imagínate que lo que ha pasado tiene una probabilidad bajísima de reproducirse. Porque, efectivamente, ha sido una carambola que la probabilidad, la podemos medir además, sea equivalente a que caiga un meteorito y nos destruya como destruyó a los dinosaurios hace 65 millones de años. ¿Vale? Y ahora, imagínate que yo te digo, resolver eso, y digo a ti y a los españoles, claro, si queremos resolver ese problema del meteorito, vamos a llamarlo así, por simplificar, pues nos cuesta triplicar la factura de la luz. ¿Tú qué dirías? ¿Prefieres tener un apagón cada 50 años? Porque haya un evento de este tipo, cada 50 o cada 500 años, o triplicar de por vida tu factura de la luz. Bueno, ahí está, esto es claro, muy improbable. Bueno, no era tan improbable y se saben los mecanismos para poder defender y se saben los beneficios de las empresas energéticas privadas. Estamos hablando de decenas de miles de millones y que solo priman los intereses económicos. Por lo tanto, ese sistema de seguridad, para que no ocurriera lo que ocurrió el lunes, pues como son los ciclos combinados de gas, pues no los pusieron porque, bueno, le hacen que tengan menos beneficio. Entonces apuestan todo a que, bueno, pues como decía Antonio Turiel, si hay alguna causa, digamos, de estas improbables, pues me renta más pagar los desperfectos que el estar continuamente pagando las medidas de seguridad. Entonces, yo, para mí, es mi conclusión, siendo lo más honesto, saliéndome de algo que me parece que es muy grave, que afecta a toda la ciudadanía, y obviamente las nucleares te dan una cosa, las renovables te dan otra, entre otras cosas nos dan soberanía, producir más energía de la que necesitamos, pero necesita unas medidas complementarias que son las que se han ahorrado el sistema eléctrico español, principalmente por esta cuestión. Entonces, basarlo todo en que, bueno, hay que pasar por esto porque esos riesgos al final puedes poner esas medidas de seguridad pero valen muchísimo dinero, bueno,
no creo que sea tan así. Hacía un argumento a no quieres seguridad total, te va a costar mucho. Bueno, me parece un poco postulado beneficioso en pro del gobierno, incluso del sistema eléctrico, de la empresa eléctrica, incluso de redes eléctricas. Pero lo digo como lo siento, ¿vale? Fijaros, porque esto es lo que decía Antonio Turiel hace 4 meses. Os he puesto está en el colectivo Burbuja, está la entrevista, el programa este dura 37 minutos, yo os recomiendo que lo escuchéis entero, solamente voy a poner el primer minuto. Enormemente sobredimensionado, ya que recordemos que estamos por debajo del consumo eléctrico del año 2007, a pesar de que somos varios millones de habitantes más. Pues tú lo que haces es a ciertas empresas que son grandes consumidores de electricidad, les dices, mira, os voy a ofrecer la electricidad con precio más barato, pero a cambio tenéis que tener una bolsa de horas en las que si yo lo necesito os desconecto de la red con un aviso mínimo de 15 minutos. Esto, como digo, está pensado para gestionar eventualidades. En España tuvimos 2 momentos de activación, que además los 2 fueron prolongados, en las que se desactivó toda la capacidad de reserva. Ha habido otros 3 días más, con lo cual en total ya llevamos 5 este año, para un mecanismo que está pensado que sea excepcional en la primera semana de diciembre. 3 seguidos. Alguien, armado con una de las armas de destrucción masiva más peligrosas que ha inventado la humanidad, una hoja Excel, llegó a la conclusión de que era más barato pagar la desconexión que quemar gas. Si se llega a producir una eventualidad de mediano calibre, te puedes encontrar que apagas medio país. Y hoy no sé. Bueno, pues esto lo dijo hace 4 meses, creo que el 9 de enero. Creo que es claro. Y luego hay un elemento que algunos estáis comentando, que tiene que ver con la geopolítica. Si nosotros estamos comprando el gas muy caro, y por eso no solamente lo estamos comprando caro porque sí, sino porque hay 2 eventos. Uno, la destrucción, parece que por parte del eje ucraniano o Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Todo ese sector parece que está detrás de la destrucción del Nord Stream, que llevaba gas barato de Rusia a Europa. Y luego, a nivel local, la otra alternativa era el gasoducto de Argelia, que, claro, con las espectaculares decisiones, digamos, de relación con el Sáhara, que sabéis que está vinculado de una manera u otra a Argelia, y está sometido a Estados Unidos y a Marruecos, pues hace que ese acuerdo preferencial que podríamos tener para hacer el gasoducto con Argelia, con tener un precio súper barato, que podría ser alternativa a todo ese suicidio económico de Europa por intereses de los Estados Unidos, que ahora le compramos 1000 veces más caro el gas licuado a ellos. Bueno, pues al final vale más caro el gas por el elemento geopolítico del Sáhara y de Ucrania. Pero eso ya, el del Sáhara es culpa nuestra, porque están lamerle las botas por delante a Estados Unidos y a Marruecos, por delante de nuestros intereses económicos, incluso de la seguridad, y no es un elemento menor que tampoco se está hablando. Pero bueno, digo que también estaría en esta ecuación. Bueno, en todo caso, aquí claramente me pongo del lado también de Fonsi. Ayer tuvimos el mayor apagón de la luz. ANAR y Felipe González privatizaron el sistema eléctrico en España. Ambos acabaron en Consejo de Administración de Eléctrica, siguen cobrando pensiones que acumulan 3,5 millones de sueldo vitalicio. Bueno, de esto tampoco se habla mucho en los medios de comunicación, precisamente. Y bueno, como conclusión de todo esto, pues también me quedo con los imprescindibles como Aroca. Me parece que está siendo demasiado benévolo con las eléctricas. Yo creo que de una vez por todas alguien en este país debe de ser más contundente con el papel no solamente económico, sino con el papel político que están jugando en España las grandes empresas eléctricas, que se comportan como auténticos agentes políticos dentro del sistema político español. ¿Pero qué se puede hacer con las eléctricas? Pues, por ejemplo, hablamos de la red eléctrica, mirad la composición accionarial de la red eléctrica. El Estado tiene solamente el 20%. Los segundos accionistas son BlackRock y Amancio Ortega. Pero ¿qué hacemos con una red eléctrica que se ha demostrado que es fundamental, estratégica para la vida de un país en manos de intereses privados? Hay que aumentar la participación. Yo esperaría del presidente no solamente que critique y exija responsabilidad, sino que diga, miren ustedes, vamos a tomar más poder en la red eléctrica porque esto no puede estar en manos de intereses. Clarito. Yo, de verdad, si no lo vemos, yo no sé qué hacer. Bueno, por terminar, recordatorio, Olga Rodríguez siempre, Pepito Grillo. Hay otros apagones incomparables con esto. En Irak, Estados Unidos bombardeó las centrales eléctricas al inicio de la invasión. En 2003 solo teníamos luz quienes disponíamos de generadores eléctricos, millones de personas sin apenas luz durante meses. Hoy en Gaza, en el sur del Líbano, etc.
Y por supuesto también el recordatorio que creo que son 5 años, ¿no? También los que llevan de una manera o de otra, mira, aquí lo dice también Olga Rodríguez, en la Cañada de Real Madrid llevan 5 años, 5 inviernos sin luz. Bueno, pues también creo que es importante recordarlo. En fin, fijaros este recopilatorio de imágenes del momento exacto del apagón. Con eso ya sí que cerramos bloque. Bueno, casi. Tenemos otra sorpresita. 12:33. Del 25. Sí. El momento en el que el país se fue a negro. Congreso del Partido Popular, pero tenemos también tenemos aquí un apagón. Parecía un fallo eléctrico momentáneo. O gente mayor que mira las cartelas. ¿Qué pasó aquí? Pero la luz empezó a irse en todas las partes de España. A muchos les pilló en el momento más inoportuno. Sí, venga. ¡Ay, por favor! No puede ser. Subidos a una montaña rusa. Vale, estamos tranquilos, vamos a bajar porque... No lo quiero ni imaginar. Viajando en el metro. Señores, escúchame un momento. No hay luz en Francia, ni Portugal, ni España. Sin luz en los edificios. Yo no puedo contactar con nadie. Muchos salieron a las calles en busca de respuestas y se encontraron con ciudades apagadas, sin semáforos que evitasen el caos. Menos mal que los autobuses, al menos. Pero solo los autobuses. La hora quedó congelada en algunos relojes. Las 12:33, así se ha quedado bloqueado. Recordando el momento preciso en el que el país se detuvo. Bueno. Tremendo. ¿Y a quién echarle la culpa? A Luz Cuesta Mogollón. No es broma. Fijaros la respuesta de esta chica, que no vive en España, pero es española. Última hora, el apagón en España ha sido culpa de que la luz cuesta mogollón. Luz cuesta mogollón. Y respondió Luz, es decir, existe luz cuesta mogollón. Oye, yo no tengo la culpa que ni siquiera vivo en España. Bueno, pues, en fin, ese es uno de los problemas. Pues nada, espero haber dado algo de luz, valga la redundancia, pero yo creo que algunos elementos creo que están claros, otros están por dilucidar, y obviamente luego cada uno arrima el ascua a su sardina, tanto mediáticamente como políticamente. Pero vuelvo a recomendar, yo creo que Antonio Turiel da una visión bastante amplia del asunto y apunta dónde pueden estar los problemas, ¿no? Y obviamente esto no es tampoco del interés de los principales partidos que suelen gobernar en este país, precisamente por su vinculación a esta empresa con pingües beneficios que le da para pagar a diestro y siniestro y a medios políticos, etc. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.